Bienvenido al Instituto Bíblico del Aire. Comenzamos otra lección especial de la serie a través del Antiguo Testamento, ideada para ayudarlo a entender y aplicar lo que la palabra de Dios, la Biblia, dice acerca de los desafíos fundamentales de nuestra vida y las respuestas de Dios. Le agradecemos por planificar unirse a nosotros cada día. Nuestra oración es que el Instituto Bíblico del Aire lo ayude a ver que Dios desea tener una relación con usted y tiene un plan maravilloso para su vida. El Instituto Bíblico del Aire le da la oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras y lo que dicen acerca de la verdad eterna y cómo podemos aplicar estas verdades a nuestra vida. Aquí viene nuestro maestro. Continuamos estudiando a los profetas y en esta ocasión vamos a estudiar al profeta Sofonías. Sofonías nos facilita saber cuándo vivió porque da la información histórica precisa al principio de su libro. Nos dice que él es uno de esos profetas que predicaron y vivieron en los días de Josías, uno de los reyes que podríamos llamar bueno, y el rey que provocó un avivamiento de interés en la palabra de Dios. Recuerde que dijimos que durante el reino de Josías encontraron un rollo de escritura mientras estaban reparando el templo. Habían llegado a ser tan apóstatas en ese tiempo que se habían olvidado que existía una cosa que se llamara la escritura. Cuando finalmente esta escritura fue leída al rey, quien era Josías, él tembló ante las palabras de Dios y temió porque no estaban viviendo de la forma que la escritura decía que debían vivir. Fue un ascendiente de Esdras quien encontró el rollo de las escrituras. Muchos piensan que Sofonías es el gran perdedor en este avivamiento, que tuvo sus resultados posteriores en el ministerio de Esdras. Y Esdras promovió un gran avivamiento de interés en la escritura, y se cree que fue él quien juntó los libros para formar la escritura en su forma. Organizó el Antiguo Testamento. Así que este fue un evento muy significativo en la historia hebrea en lo que se refiere a las cosas espirituales. Ahora, es interesante que Sofonías no hace mención en su profecía de ese avivamiento de interés en la escritura. Y hay dos posibles razones para eso. Una es que quizás él era humilde, y por su humildad él no hace mención de esto, o quizás él fue el primer perdedor en este avivamiento, y nos explicamos. La otra razón es que tal vez este avivamiento fue algo pasajero, algo no duradero, y por eso él no lo menciona. Sofonías es uno de esos profetas que tenía sangre real en sus venas. Él era el tataranieto del rey Ezequías, y a causa de su herencia real era probable que tuviese la autoridad de hablar directamente con el hijo del rey, como lo hace en el capítulo 1, versículo 8 de su profecía. Esto probablemente le dio acceso a la corte del rey Josías y le hizo posible jugar un gran papel en ese avivamiento de interés en la escritura que ya hemos mencionado. Cuando uno busca el mensaje de Sofonías, vemos primeramente que tiene 3 capítulos, al igual que algunos de los otros profetas. Si uno lee estos 3 capítulos de Sofonías, no toma mucho tiempo descubrir el mensaje del libro. Su mensaje está envuelto en estas palabras: el día del Señor. Y esto nos hace pensar en el profeta Joel. Sofonías tiene mucho en común con el profeta Joel, ya que ambos enfatizan este mismo concepto: el día del Señor. Sofonías usa esta frase más que ningún otro profeta y de muchas maneras más. Cuando Joel predicó el día de Jehová, lo predicó, recuerde, en varias dimensiones. El primero miró una plaga de langostas y dijo que ese había sido el día del Señor. Otras personas lo vieron como calamidad y tragedia. Joel dijo, no, ese fue el día del Señor. Luego Joel miró el hambre que la plaga de langostas había causado y dijo, este es el día del Señor. Ahora, después Joel miró hacia el futuro, a la cautividad babilonia, y dijo, este es el día del Señor que vendrá, y cuando los babilonios vengan, ese día de conquista será el día del juicio del Señor. Entonces, tal como otros profetas también hicieron, miró hacia el futuro, hacia los últimos días, y dijo,
el gran y terrible día del Señor vendrá. Así que en esos 4 sentidos, Joel predicó el día del Señor. Recuerde también que la aplicación del mensaje del profeta Joel fue: mire su pasado, tal vez las circunstancias de su nacimiento, si vino al mundo con privilegios o sin ellos, y diga: ese fue el día del Señor. Mire ahora sus circunstancias presentes y diga: este es el día del Señor para mí. Y luego dijimos al mirar al profeta Joel: mire hacia su muerte o tal vez hacia la venida del Señor, cualquiera que suceda primero, y aceptándola diga: ese será el día del Señor para mí. Este tipo de mensaje es predicado por el profeta Sofonías, solo que Sofonías, al predicar sobre el día del Señor, se refiere principalmente a ese futuro grande y terrible, el día del Señor. Él hace referencia quizás al cautiverio babilónico. A veces es difícil separar estos eventos. Los profetas en ciertas ocasiones nos dan una ensalada y entonces nosotros tenemos que separar cada cosa en las partes que correspondan. ¿Están hablando del cautiverio babilónico o del regreso del cautiverio? ¿O están hablando de los últimos tiempos? O quizás están hablando del gran regreso de la dispersión, ese regreso geográfico que precede al regreso espiritual de Israel. Uno tiene que estudiar muy bien y tratar de identificar cada evento. Así que si usted estudia los 3 capítulos de Sofonías, lo irá predicando sobre el día del Señor. Pero cuando él predica sobre el día del Señor, aunque está hablando de la llegada de los babilonios y la destrucción de Jerusalén, Sofonías está principalmente hablando del día del Señor en el sentido final. En la Escritura encontramos varios lugares donde este día del Señor es mencionado como el gran y terrible día del Señor. En el Salmo 46, por ejemplo, tenemos una descripción de él. Cuando un profeta hebreo decía que algo iba a suceder, era tan cierto que sucedería que éste usaba el tiempo pasado. Y así pasa en el Salmo 46. Después de predecir que todo será quemado, que todo sería disuelto y destruido, el salmista dice: venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. Y tal como si un helicóptero hiciera un recorrido por las áreas afectadas, el salmista nos da una descripción de todo lo que pasará. En 2 de Pedro, el capítulo 3, también se nos presenta el día del Señor en este sentido. Este es el capítulo donde Pedro habla sobre los burladores y dudosos del hecho de que el Señor vendrá. Pero, dice él, un día es como 1000 años para Dios y 1000 años como un día. El día del Señor vendrá. Y Pedro nos describe el gran y terrible día del Señor cuando los cielos se desintegren con un terrible estruendo. Los elementos se fundirán con el calor y todo material se desintegrará o disolverá. Cuando Pedro describe eso, está describiendo el día del Señor en el sentido final de la historia. Esto lo tenemos en la profecía de Ageo también. Ageo dice en muchas palabras que un día Dios vendrá y tomará esta tierra como un bebé toma su maraca y la sacudirá. Muchos de los profetas usan esta figura de sacudir. Ageo dice que Dios va a sacudir al mundo hasta que lo único que quede sean las cosas que no se puedan sacudir. En Hebreos, el capítulo 12, hay un comentario sobre la profecía de Ageo. Sofonías, por su parte, usa mucho la expresión destruir. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de la faz de la tierra, dice Jehová. Como puede ver, ese es el principal mensaje de Sofonías, que el Señor, el día del Señor, vendrá y será final. Será un cataclismo. No es solo que una parte del pueblo escogido será llevado a Babilonia y luego traído de regreso, aunque esto está mezclado en su profecía.
Pero cuando él habla del gran y terrible día del Señor, como un tiempo de destrucción total de hombres y animales, peces del mar, aves del cielo, y que el hombre será cortado de la faz de la tierra, parece ser un día final y devastador. Y ese es el principal énfasis de este profeta Sofonías. Así que Sofonías nos anuncia destrucción, cataclismo. Y quizás al leerlo en estos tiempos, algunos pensarían que estos profetas, como Sofonías, son de la prensa amarillista y que están tratando de impresionar a la gente más allá de lo que los hechos son verdaderamente. Pero no es así. Realmente ellos poco pudieron describir lo que sucederá en la realidad. El libro de Apocalipsis y los otros libros que nos hablan acerca de eventos futuros solamente nos están dando una visión somera de lo que será en realidad el gran y terrible día del juicio de Dios. La pregunta interesante para usted y para mí es esta: ¿estamos preparados para este día del Señor? ¿Estamos preparados para escapar de las consecuencias del juicio de Dios? La única puerta que se abre para la salvación en estos tiempos es Jesucristo. Y como en el arca, en la historia del arca de Noé, Él es la única puerta que Dios ha provisto para que todos puedan entrar y librarse de la destrucción, porque la destrucción viene, y la razón por la que viene es el pecado, la maldad del hombre que cada día aumenta de manera descontrolada. Esto tendrá su final cuando venga el día del Señor. Estimado discípulo y fiel estudiante de la Palabra de Dios, gracias por ser parte del Instituto Bíblico del Aire. Confiamos y oramos que usted aplicará lo que ha oído y aprendido en la lección de hoy de la Palabra de Dios. Por favor, planifique unirse a nosotros la próxima vez e invite a alguien más a unirse a usted para aprender juntos en el Instituto Bíblico del Aire. Contáctenos y comparta lo que está aprendiendo y cómo lo está ayudando este estudio a crecer en su conocimiento y fe en www.institutobiblicodelaire.com. Además, en nuestro sitio web, usted podrá descargar también todos los archivos de audio y las notas de este estudio. Ingrese a www.institutobiblicodelaire.com. Que el Dios de esperanza lo llene de todo gozo y paz al confiar en Él, para que pueda desbordar de esperanza por el poder de su Espíritu Santo.